Mariana, una esposa dedicada y madre amorosa, empieza a notar que algo no encaja. Su esposo, Ernesto, siempre encantador y seguro, se convierte en un extraño, su mirada es fría, sus noches se alargan y sus mentiras, cada vez más difíciles de ocultar. Mientras todo a su alrededor se desmorona, su hijo Andrés, atrapado entre la lealtad y la confusión, se convierte en una pieza clave sin saberlo. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Mariana apagó las luces de la sala y se quedó en penumbra. Un ruido distante, el sonido de las llaves de Ernesto girando en la cerradura, la sacó de su letargo. Llegando tarde otra vez, pensó, mientras su marido entraba con una sonrisa escurridiza y un perfume desconocido. Desde hacía meses, Ernesto regresaba cada vez más tarde, como si evitara estar en casa. Mariana lo miró desde el sofá con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? ¿Horas, Ernesto?, preguntó con una voz firme, pero herida. El hombre, sin inmutarse, respondió con ligereza, reunión de trabajo, amor. No exageres, ¿qué te pasa últimamente que todo te molesta? Aquellas palabras, dichas con cinismo, calaron en Mariana como una aguja bajo la piel. Algo no encajaba. Andrés, el adolescente de ojos grandes y siempre atento, bajó las escaleras en pijama. ¿Todo bien, mamá, papá, ya cenaste?, preguntó con inocencia. Ernesto, como buen actor, se volvió hacia su hijo con una sonrisa amplia y falsa. Todo está bien, hijo. Solo que tu madre anda con los nervios de punta últimamente. Mariana respiró hondo, tragándose el orgullo. Aún no sabía exactamente qué pasaba, pero su intuición no le mentía. Andrés, queriendo evitar otra pelea, se sentó entre ambos. Papá, ¿me ayudas con la tarea después?, pidió, ajeno al torbellino emocional que su madre contenía. Ernesto sonrió con un brillo extraño en los ojos. Claro, hijo. De hecho, tengo algo importante para ti mañana. Algo especial. Esa última frase quedó zumbando en los oídos de Mariana como un eco. Algo especial, se repitió mentalmente mientras subía las escaleras con la excusa de acostarse. Desde que su esposo había cambiado, todo en su hogar comenzó a parecer una obra de teatro donde nadie sabía bien su papel. Ella, que siempre se había sentido segura, ahora se sentía como una espectadora en su propia vida. Ernesto guardaba secretos, de eso estaba segura, pero ¿qué tan lejos podría llegar? La idea de descubrirlo la asustaba y la enojaba a partes iguales. A la mañana siguiente, Mariana encontró a Ernesto en su despacho. Tenía montones de papeles, algunos de ellos guardados con prisa cuando ella entró. ¿Por qué no desayunas con nosotros?, preguntó, fingiendo normalidad. Ernesto no levantó la vista. Tengo trabajo. Andrés puede acompañarte. Fue ahí cuando el niño apareció con una carpeta en la mano. Papá, aquí está lo que me pediste. Es del cofre de mamá. Mariana, en alerta, giró el rostro hacia su hijo. ¿Qué carpeta, Andrés?, preguntó con tono controlado. Ernesto se adelantó, no te metas en esto, Mariana. Son cosas de negocios. El corazón de Mariana latió más fuerte. Sentía que una sombra comenzaba a envolver a su familia. La noche volvió a caer, esta vez más pesada que nunca. Ernesto hablaba por teléfono en la habitación contigua. Mariana se acercó en silencio y pudo oír retazos de una conversación que le heló la sangre. Todo estará listo en unos días. Andrés me está ayudando sin darse cuenta. Mariana se llevó la mano a la boca, su corazón bombeaba como si estuviera corriendo. ¿Qué estaba haciendo Ernesto? La idea de su hijo siendo usado como un peón en algo turbio le resultaba insoportable. No voy a permitir que esto siga, pensó, decidida, aunque aún no supiera a qué se enfrentaba. Esa noche, Andrés la encontró sentada en la cocina con los ojos vidriosos. ¿Estás bien, mamá? Mariana sonrió débilmente. Estoy bien, amor. Solo, necesito descansar. El niño, con su inocencia intacta, la abrazó. Papá dice que todo esto lo hace por nosotros, comentó, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Mariana lo miró y le acarició el rostro. Hijo, nunca olvides esto, si alguien te pide algo y te dice que no lo cuentes, no siempre es porque sea bueno. Andrés frunció el ceño, confundido. Por primera vez, la duda se plantó en su corazón. Esa madrugada, mientras Ernesto dormía profundamente, Mariana revisó su celular. Entre mensajes borrados y correos sospechosos, comenzó a atar cabos. Todo parecía una red de mentiras tejida con cuidado.
Te voy a descubrir, Ernesto, murmuró para sí misma, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que el camino para desenmascararlo no sería fácil, pero era más fuerte de lo que él imaginaba. Al amanecer, cuando Ernesto salió temprano, ella se quedó mirando por la ventana, con un pensamiento fijo: esto apenas comienza. El desayuno transcurría en silencio, con Ernesto hojeando el periódico como si nada en el mundo le perturbara. Mariana, por el contrario, observaba cada uno de sus movimientos con la mirada afilada, como si buscara un indicio, un desliz, algo que confirmara sus sospechas. Andrés llegó corriendo con su mochila al hombro y se sentó junto a su padre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Papá, ¿y eso que querías que te ayudara hoy?, preguntó con inocencia, ignorando la mirada de su madre clavada sobre ambos. Ernesto, sin levantar la vista del periódico, murmuró: lo veremos después, hijo. Es un asunto importante para el futuro de todos. Mariana soltó el cuchillo de mantequilla con un ruido seco sobre el plato. ¿Qué asunto, Ernesto?, preguntó con voz firme. Ernesto apenas sonrió. Nada de lo que tengas que preocuparte, Mariana, respondió, con ese tono cínico que la hacía hervir de rabia. Andrés salió al colegio, dejando a Mariana y Ernesto solos en la cocina. La tensión era palpable, como una tormenta a punto de desatarse. ¿Desde cuándo involucras a nuestro hijo en tus cosas?, espetó Mariana, cruzándose de brazos. Ernesto dejó el periódico a un lado y la miró, tranquilo, como si llevara la delantera. ¿Por qué siempre estás buscando problemas donde no los hay? Andrés confía en mí, cosa que tú perdiste hace tiempo, respondió con frialdad. Mariana apretó los labios y dio un paso adelante. Si me entero de que estás usando a mi hijo para tus mentiras, Ernesto, no sabes de lo que soy capaz, advirtió, con una voz temblorosa que no ocultaba su firmeza. Ernesto rió, una risa corta y venenosa. Eres una exagerada, Mariana. Siempre lo has sido. La rabia crepitó en su interior, pero se contuvo. Sabía que enfrentarlo abiertamente solo lo haría más cuidadoso. Aquel día, Andrés regresó del colegio con la cabeza llena de pensamientos. Ernesto lo esperaba en su despacho. Ven, hijo, necesito que me hagas otro favor, dijo con una sonrisa calculada, entregándole una libreta. ¿Ves esto? Aquí hay cosas que no puedo perder, y necesito que entres en la computadora de mamá y me copies unos archivos. Es un secreto entre nosotros, ¿de acuerdo? Lo hago para protegernos a todos. Andrés parpadeó, confundido. ¿Por qué no se lo pides a mamá?, preguntó, inquieto. Ernesto se inclinó hacia él, bajando la voz. Porque tu madre no entiende. Ella cree que estoy tomando malas decisiones, pero todo lo hago por ustedes, confías en mí, hijo. Andrés asintió lentamente, sintiendo el peso de aquella confianza como un ancla en su pecho. Claro, papá, respondió, aunque una parte de él comenzaba a dudar. Mientras Ernesto manipulaba a su hijo con palabras suaves y promesas vacías, Mariana aprovechó el tiempo para comenzar a vigilar. Aquella tarde, cuando Andrés salió con unos amigos, ella entró en el despacho de Ernesto. Había documentos desordenados, carpetas que parecían colocadas a toda prisa. Abrió una de ellas y vio algo que la hizo contener la respiración, un recibo de una joyería con un monto exorbitante. ¿Qué has hecho, Ernesto?, susurró para sí misma, sintiendo el piso temblar bajo sus pies. En ese instante, oyó el ruido de un coche entrando en el garaje. Cerró la carpeta con rapidez y salió del despacho, volviendo a la sala como si nada hubiera pasado. Ernesto entró con su habitual sonrisa falsa. ¿Y tú, no tienes nada mejor que hacer que dar vueltas por la casa?, preguntó, burlón. Mariana lo miró con calma, ocultando su furia. A veces, lo mejor es esperar y observar, respondió, enigmática. Andrés comenzó a sentirse extraño cada vez que ayudaba a su padre. Aquella noche, en su habitación, miraba la libreta que Ernesto le había dado. Sentía que algo estaba mal, aunque no entendía del todo por qué. Si es por el bien de todos, ¿por qué no puedes saberlo, mamá?, se preguntó en voz alta. Al día siguiente, Ernesto volvió a presionarlo. Hijo, necesito que entres en el cofre de mamá y tomes una llave que está allí. No te preocupes, es solo para confirmar algo. Andrés lo miró nervioso.
Papá, ¿seguro que esto está bien? Mamá se enojará si lo descubre. Ernesto puso una mano firme en su hombro. Confía en mí, Andrés. Tu madre no lo entendería. Esto es algo que solo tú y yo podemos resolver. Andrés, con el corazón apretado, asintió, aunque las dudas comenzaban a sembrarse en su mente como pequeñas semillas. Esa noche, mientras Ernesto trabajaba en su despacho, Andrés se sentó junto a Mariana en la sala. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, evitando mirarla a los ojos. Mariana dejó su libro a un lado y lo miró con ternura. Claro, hijo, ¿qué pasa? Andrés dudó, sus manos jugando con el borde de su camiseta. Si alguien dice que está haciendo algo por el bien de la familia, pero no puede contárselo a todos, ¿eso está bien? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién te dijo eso, Andrés? El niño negó con rapidez. Nadie, es solo una pregunta. Mariana lo abrazó y besó su cabeza. Escucha bien esto, hijo, cuando alguien pide secretos, es porque teme ser descubierto. La verdad nunca necesita esconderse. Andrés guardó silencio, pero las palabras de su madre quedaron resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. Al día siguiente, Mariana comenzó a vigilar a Ernesto aún más de cerca. La forma en que miraba a Andrés, la manera calculadora en que lo manipulaba, la ponía enferma. Algo estás planeando, Ernesto, y no voy a dejar que uses a mi hijo para eso, pensó con determinación. Esa noche, esperó a que Ernesto saliera de la casa para revisar su computadora. Los archivos habían sido borrados, pero algunos rastros permanecían. Entre ellos, encontró un correo enviado a una tal Lorena. Todo está listo. Andrés es mi clave para conseguir lo que necesitamos. Mariana sintió el corazón romperse y hervir de rabia al mismo tiempo. No vas a lograrlo, Ernesto, murmuró, con los ojos fijos en la pantalla. Desde hacía días, Mariana sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Cada movimiento de Ernesto era cuidadosamente medido, cada gesto ocultaba algo más profundo. No era solo el cambio en su actitud distante o las noches en las que regresaba tarde, sino también la manera en que involucraba a Andrés con sutileza. Mientras Ernesto intentaba mantener las apariencias, Mariana empezaba a unir las piezas con lentitud, como quien resuelve un rompecabezas imposible. La nota encontrada en el bolsillo de Andrés, los recibos de joyerías que no coincidían con nada en su vida y los movimientos bancarios eran señales claras de que su esposo tramaba algo que podría cambiarlo todo. Durante la tarde, mientras ordenaba el despacho, su intuición la empujó a revisar las carpetas que Ernesto solía ocultar. Sus manos temblaban al abrir una gaveta que llevaba meses sin tocarse. Allí encontró algo revelador, un extracto bancario con transferencias recientes a una cuenta desconocida. Mariana se sentó en el borde del sillón y repasó los números. Las cifras le hicieron un nudo en el estómago, sumaban lo suficiente como para desaparecer y comenzar de cero en cualquier otro lugar. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo con la misma fuerza con la que contenía su rabia. Esto no puede ser una coincidencia, pensó. El hombre con el que se había casado, aquel que prometió proteger a su familia, estaba a punto de destruirlo todo. En los días siguientes, Andrés se volvió la clave para entender lo que sucedía. Aunque el niño no tenía intención de ser cómplice, su inocencia lo colocaba en una posición peligrosa. Mariana lo observaba más de cerca, notando su nerviosismo cada vez que volvía a casa con su padre o cuando Ernesto lo llamaba aparte con cualquier excusa. Andrés comenzó a traer respuestas ambiguas, detalles vagos que lo delataban sin darse cuenta. Su comportamiento había cambiado, hablaba menos, su mirada parecía estar siempre perdida en pensamientos ajenos a su edad. Mariana entendió que algo estaba manipulando a su hijo y se juró protegerlo a cualquier costo. Una tarde, mientras Andrés hacía su tarea, Mariana se acercó con calma y le preguntó cosas sencillas, intentando no alarmarlo. Pero al observar cómo él evitaba mirarla a los ojos, supo que Ernesto lo estaba envolviendo en su telaraña de mentiras. Mariana sentía que su hogar se había convertido en un campo de batalla silencioso. Andrés era un peón inocente, y Ernesto, el estratega calculador. No puedo permitir que esto siga, pensó, apretando los dientes. Sin embargo, sabía que debía moverse con cuidado, un paso en falso, y Ernesto escaparía con lo que más valoraba. Mariana comenzó a vigilar de cerca las rutinas de Ernesto. Todas las noches, él cerraba su despacho bajo llave y hablaba por teléfono en voz baja. Algunas veces salía sin explicación, otras, pasaba horas frente a la computadora antes de borrar todo rastro de su actividad.
Ella anotaba horarios, comportamientos y cualquier cosa que pudiera parecer relevante. Aquello no era paranoia, no era exageración, como él solía decirle para desviar el foco, era supervivencia. Mariana sentía que el tiempo se agotaba y que pronto debía actuar, pero necesitaba pruebas que Ernesto no pudiera negar. Una noche, mientras Ernesto dormía profundamente, Mariana aprovechó para revisar su teléfono. Sus manos temblaban, pero la determinación superaba su miedo. Encontró mensajes recientes a un número desconocido. Todo estará listo esta semana. Andrés ya me está ayudando sin sospecharlo. Prepárate para salir. La pantalla se volvió borrosa mientras su corazón latía desbocado. Lorena. Ese nombre que había escuchado días atrás y que ahora lo confirmaba todo. Mariana sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Las lágrimas brotaron, no por ella, sino por Andrés. Ernesto no solo los traicionaba a ellos, estaba usando al niño como herramienta. El amanecer encontró a Mariana más fuerte de lo que jamás había estado. Sus sospechas ya no eran solo presentimientos, ahora eran certezas irrefutables. Ernesto no podía saber que ella lo había descubierto, todavía no. Debía adelantarse, jugar con la misma inteligencia fría con la que él había comenzado este plan. Se sentó a la mesa con Andrés y le sirvió el desayuno como cualquier otro día, pero por dentro, ya tenía una estrategia. Voy a protegerte, hijo. Él no te usará para destruir lo que nos queda, pensó mientras miraba el rostro inocente del niño. Andrés, ajeno a todo, la miró con una sonrisa tímida. ¿Por qué estás tan callada, mamá? Mariana sonrió con ternura, pero con una firmeza renovada. Porque a veces el silencio es la mejor forma de prepararse para lo que viene. Las horas siguientes fueron decisivas. Mariana comenzó a mover fichas de manera sigilosa. Revisó las cuentas bancarias, contactó a un abogado discretamente y organizó una lista de pruebas. No podía acusar a Ernesto sin fundamentos sólidos. Él era un hombre peligroso en su astucia y sabía manipular la situación a su favor. Mariana, sin embargo, entendía que había llegado la hora de enfrentarse a la verdad. Mientras Ernesto jugaba a ser un esposo y padre ejemplar, Mariana jugaba a un ajedrez mucho más complejo, uno donde el amor por su hijo y su dignidad eran las piezas más valiosas. La batalla aún no había comenzado, pero ella ya estaba decidida a ganarla. La tarde caía lentamente, tiñendo de dorado las paredes de la casa. Andrés, con sus cuadernos abiertos en la mesa del comedor, intentaba concentrarse en sus tareas. Pero su mente estaba en otra parte. Desde hacía días, las palabras de su padre se repetían en su cabeza como un eco constante: tu madre no lo entendería, esto es por el bien de la familia. ¿Por qué todo debía ser un secreto? Andrés adoraba a su padre, pero había algo en aquellas peticiones que lo inquietaba. Cada vez que Ernesto le pedía un favor especial, el peso en su pecho aumentaba. ¿Por qué debía esconder cosas de su madre? Mientras Ernesto seguía actuando como si nada, sus manipulaciones empezaban a ser más evidentes para Andrés, aunque él no quisiera aceptarlo. Aquel día, cuando volvieron de dar un paseo, Ernesto lo llevó al despacho. Andrés, necesito que me ayudes de nuevo, dijo su padre con voz suave pero firme. Puso una llave sobre la mesa y una mirada seria en su hijo. Quiero que entres en el cofre de mamá y busques unos documentos importantes. No se lo digas a ella, ¿de acuerdo? Es algo que no entendería. Andrés lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué no puedes hacerlo tú, papá? ¿Por qué yo? Ernesto, visiblemente irritado por la pregunta, se inclinó hacia él. Porque confío en ti, hijo. ¿Esto es importante, o no te importa tu familia? Andrés asintió con la cabeza, pero sus pensamientos eran un torbellino. Salió del despacho sintiéndose extraño, como si llevara una carga invisible sobre los hombros. Subió las escaleras lentamente y se encerró en su habitación, sentándose en el borde de la cama. Miró la llave en sus manos y la sostuvo con fuerza. Si es por el bien de la familia, ¿por qué me siento tan mal?, se preguntó. Hasta ese momento, su padre había sido su héroe, su ejemplo. Pero ahora, algo no encajaba. Las palabras de su madre regresaron a su mente: cuando alguien pide secretos, es porque teme ser descubierto. Andrés se recostó y cerró los ojos, con la sensación de que estaba atrapado entre dos mundos. Por la noche, la tensión en la casa era palpable. Mariana intentaba disimular sus sospechas, pero no podía dejar de notar la mirada ausente de su hijo. Se sentó junto a él en el sofá y le revolvió el cabello con cariño. Andrés, ¿todo bien?
Te noto raro estos días, dijo con suavidad. Andrés quiso hablar, quiso decirle la verdad, pero algo en su interior lo detuvo. No es nada, mamá, estoy cansado, respondió con voz apagada. Mariana lo miró de reojo, su intuición materna le decía que algo estaba sucediendo, pero no quiso presionarlo. Cuando quieras hablar, aquí estaré, dijo, dándole un beso en la frente antes de retirarse. Andrés sintió una punzada en el pecho, quería confiar en ella, pero traicionar a su padre parecía impensable. Al día siguiente, el conflicto en su interior alcanzó el límite. Andrés escuchó accidentalmente a su padre hablar por teléfono en el despacho. La puerta estaba entreabierta, y Ernesto no se molestó en bajar la voz. Todo estará listo para el fin de semana. Tengo los documentos y las cuentas bajo control. Andrés no sospecha nada, es fácil de manejar, decía con despreocupación. Andrés sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Se pegó a la pared, paralizado, con los latidos de su corazón golpeando sus oídos. Papá, me está usando, murmuró para sí mismo, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. Aquellas palabras lo hirieron como un puñal en el alma. El padre que admiraba lo estaba manipulando como a un títere. El niño subió corriendo a su habitación y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en el suelo, con lágrimas de frustración y confusión rodando por sus mejillas. Todo su mundo parecía estar derrumbándose. ¿Qué hago ahora? Si se lo cuento a mamá, papá me odiará. Pero si no lo hago, ¿qué pasará con ella? ¿Qué está planeando? Las dudas lo consumían, pero una voz interior comenzaba a hablarle más fuerte: tienes que hacer lo correcto. Andrés respiró hondo, tratando de encontrar el coraje que sentía desvanecerse entre sus manos. Esa noche, después de asegurarse de que Ernesto estaba dormido, Andrés fue al cuarto de su madre. Mariana lo encontró parado en la puerta, pálido y tembloroso. Hijo, ¿qué pasó?, preguntó preocupada. Andrés se acercó lentamente, con lágrimas contenidas en los ojos. Se sentó en la cama junto a ella, incapaz de sostener más el peso del secreto. Mamá, papá me está pidiendo cosas. Me pide que busque documentos tuyos y que no te diga nada, soltó, con la voz quebrada. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma por su hijo. Lo abrazó fuerte y le susurró al oído: tranquilo, Andrés. No es tu culpa. Gracias por decírmelo. Ahora yo me encargaré de todo. Por primera vez, Andrés sintió alivio, aunque el miedo todavía se aferraba a él. Mariana, por su parte, se sentó en la oscuridad de la habitación con la mirada fija en la nada. Ernesto había ido demasiado lejos, y su hijo era ahora parte de ese juego perverso. Pero lo que Ernesto no sabía es que el amor de una madre y la verdad eran armas mucho más poderosas de lo que él imaginaba. Voy a protegerte, Andrés. Te lo prometo, pensó, con la determinación encendida en su corazón. La batalla aún no había terminado, pero el primer paso ya estaba dado. Andrés había roto su silencio. Mariana pasó aquella noche en vela. Las palabras de Andrés seguían retumbando en su cabeza como un eco interminable: Ernesto lo había manipulado. La traición de su esposo había alcanzado un nivel que ella jamás imaginó, y ahora, su propio hijo había sido arrastrado a ese juego sucio. El dolor que sentía era profundo, pero más fuerte aún era la determinación que comenzaba a arder en su interior. Sabía que no podía perder el tiempo lamentándose, su familia estaba en juego y, por Andrés, debía actuar con la cabeza fría y el corazón firme. Cuando el amanecer iluminó suavemente la casa, Mariana encontró a Andrés sentado en la cocina, con la mirada baja y el semblante triste. El niño llevaba días cargando un peso que no le correspondía. Sin decir una palabra, ella se sentó frente a él y le tomó las manos. A veces, el silencio era más poderoso que cualquier consuelo. Andrés levantó la vista, y Mariana notó sus ojos enrojecidos. Le sonrió con ternura y, en voz baja, le dijo que todo estaría bien, que no debía sentirse culpable. Andrés asintió levemente, aunque no pudo evitar pensar que su familia estaba a punto de romperse. Durante la tarde, Mariana se encerró en el despacho de Ernesto. Ya no era el momento de dudas ni suposiciones, necesitaba pruebas sólidas que respaldaran todo lo que había comenzado a descubrir. Revisó cada cajón, cada papel y cada carpeta con una precisión quirúrgica. Al fondo de un archivador encontró lo que buscaba: extractos bancarios recientes y recibos de compras en joyerías. Las cifras eran altas, absurdas, y todas las fechas coincidían con los días en que Ernesto llegaba tarde o pasaba horas trabajando.
Uno de los documentos la dejó sin aliento, una transferencia a una cuenta desconocida. Mariana cerró los ojos y respiró hondo. La traición era más grande de lo que había imaginado. Esa noche, Mariana intentó comportarse con normalidad, aunque por dentro sentía que se estaba ahogando. Ernesto cenaba con total despreocupación, como si no existiera nada fuera de lugar. Él no sospechaba nada, seguía creyendo que tenía el control absoluto. Pero Mariana lo observaba en silencio, memorizando cada gesto, cada palabra. Ya no veía en él al hombre que había amado alguna vez. Frente a ella, solo había un extraño, un enemigo que debía detener. Mientras él se levantaba de la mesa para marcharse a su despacho, Mariana apretó el borde de la silla con fuerza. No te dejaré ganar, pensó con una determinación fría. En los días siguientes, Mariana se dedicó a reunir más pruebas, moviéndose con sigilo para no despertar sospechas. Ernesto, por su parte, continuaba con su teatro, cada vez más confiado y altanero. Andrés, aunque había confesado la verdad, seguía inquieto, atrapado entre el amor por su padre y la lealtad hacia su madre. Mariana podía verlo en sus ojos cansados, en la forma en que evitaba hablar del tema. Una tarde, mientras ella ordenaba su habitación, encontró escondida una hoja arrugada con la letra de Ernesto: todo depende de ti, hijo. Confío en que no fallarás. La rabia la recorrió como un relámpago. Su esposo no solo lo manipulaba, sino que lo hacía cargar con una responsabilidad que no merecía. El peso de la verdad cayó con fuerza sobre Mariana. Sabía que no podía enfrentar a Ernesto sin estar preparada, pero cada día que pasaba aumentaba su urgencia. Andrés necesitaba ser protegido y ella debía adelantarse antes de que Ernesto diera su último golpe. Esa noche, después de asegurarse de que Andrés dormía, se sentó sola en la sala con los documentos esparcidos sobre la mesa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no por debilidad. Eran lágrimas de rabia contenida y de un amor inquebrantable por su hijo. Te has equivocado, Ernesto, murmuró en la oscuridad. Si creías que podías destruirnos sin consecuencias, no me conocías en absoluto. Mariana entendía que su próxima jugada debía ser cuidadosa. Ernesto no era un hombre fácil de confrontar, su arrogancia y manipulación lo convertían en un adversario peligroso. Pero ella había llegado demasiado lejos como para retroceder. Cada prueba que había encontrado, cada mentira que había desenterrado, eran armas que utilizaría en su momento. Mientras Ernesto seguía actuando con falsa seguridad, Mariana estaba lista para el próximo paso, exponerlo. El amanecer la encontró en la misma posición, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. Sentía el cansancio en cada músculo, pero no podía detenerse. Ernesto había cruzado todos los límites y ahora no había vuelta atrás. Con Andrés como su mayor motivación, Mariana sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Lo que sí tenía claro era que no dejaría que Ernesto ganara. La traición había sido dolorosa, pero sería su propia caída. Mariana despertó esa mañana con una determinación que nunca antes había sentido. La traición de Ernesto y el sufrimiento silencioso de Andrés eran razones suficientes para tomar el control de la situación. El tiempo de las dudas había terminado. Se sentó en la cama por unos instantes, mirando el amanecer filtrarse por las cortinas. Su mente no dejaba de repasar cada prueba, cada movimiento de Ernesto y, sobre todo, cómo él había usado a su hijo como una herramienta en sus planes. Pero no más. Esa batalla ya tenía una ganadora, y sería ella. Con el hogar en silencio y Ernesto aún dormido, Mariana aprovechó para organizar sus pruebas, los recibos ocultos, las transferencias bancarias y los documentos que había recuperado del despacho. Uno a uno, los colocó en una carpeta, como si estuviera preparando su propia arma. Cada papel era una confirmación más de lo lejos que Ernesto había llegado y de la falta de escrúpulos con la que planeaba su salida. Con calma, tomó el teléfono y concertó una cita con el abogado que le recomendaron. No había tiempo que perder, necesitaba proteger su patrimonio y, sobre todo, a Andrés. Aquel día transcurrió con una normalidad aparente. Ernesto se comportaba como de costumbre, arrogante y despreocupado, ignorando las señales de que el terreno bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Mariana, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Sus movimientos eran discretos, sus miradas más calculadas. Mientras Ernesto revisaba su teléfono y tomaba su café, ella lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de desprecio y fuerza. Él aún creía que todo estaba bajo control. Lo que no sabía es que su confianza desmedida sería su mayor debilidad. Mariana visitó al abogado esa misma tarde.
La oficina era pequeña, pero el hombre que la atendió tenía un aire de seguridad y experiencia. Le entregó la carpeta con los documentos, exponiendo cada detalle con una claridad impecable. Mientras el abogado revisaba las pruebas, Mariana sintió como el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Actuaremos con discreción, señora Mariana, dijo el abogado finalmente. Pero debe prepararse, la verdad saldrá a la luz y será un proceso doloroso. Mariana asintió sin dudar. El dolor ya lo había enfrentado, lo que venía ahora era justicia. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de resistencia. Ernesto seguía adelante con sus planes, ajeno a que Mariana ya conocía cada uno de sus movimientos. Se marchaba temprano, regresaba tarde, y sus conversaciones telefónicas eran cada vez más frecuentes y descuidadas. Mariana observaba todo con frialdad, sabiendo que cada paso que él daba la acercaba más a su objetivo. Por las noches, cuando la casa estaba en calma, repasaba las pruebas una y otra vez. Se aseguraba de tener todo listo, esperando el momento perfecto para desenmascararlo. Andrés, aunque más tranquilo después de su confesión, seguía preocupado. Mariana lo notaba en su mirada esquiva y en la manera en que evitaba hablar de su padre. Aunque no le contaba los detalles, ella lo tranquilizaba siempre que podía. Andrés era la razón por la que luchaba con tanta fuerza. Ernesto había usado su inocencia como un arma, y esa era la herida que más le dolía. Pero no permitiría que ese daño se perpetuara. Protegiendo a Andrés, se protegería a sí misma y a todo lo que habían construido juntos. Finalmente, Mariana sintió que estaba lista. La trampa estaba preparada, y Ernesto, cegado por su propia arrogancia, no veía lo que se le venía encima. Mariana sabía que este sería un momento decisivo. No se trataba solo de despojar a Ernesto de su poder, se trataba de recuperar su vida, su dignidad y la confianza de Andrés. Esa noche, mientras miraba por la ventana, sintió por primera vez en mucho tiempo que el control volvía a estar en sus manos. Pronto lo sabrás, Ernesto, pensó, con una calma fría. No eras tan listo como creías. Mariana ya no tenía miedo. Cada paso que daba estaba calculado, como si moviera las piezas de un tablero invisible. La reunión que había planeado no era casual, era el escenario perfecto para exponer a Ernesto sin que pudiera escapar. Mientras ultimaba los detalles, sentía una mezcla de calma y determinación. Todo el sufrimiento acumulado, toda la manipulación que había soportado, estaban a punto de encontrar respuesta. El tiempo de Ernesto se había acabado. Durante los días previos, Ernesto no sospechó nada. Su arrogancia le impedía ver lo que tenía frente a sus ojos. Mariana mantenía la misma rutina, observándolo en silencio, aguantando las horas en las que él seguía moviendo sus hilos. Andrés, aunque no comprendía del todo, ya no confiaba en su padre. El niño lo miraba con distancia, como si entendiera que algo grande estaba a punto de suceder. Su madre, sin decirlo, le había devuelto la esperanza de que todo saldría bien. La mañana de la reunión amaneció tranquila. Mariana dejó la casa impecable y esperó a que los invitados comenzaran a llegar. Familiares, amigos cercanos, todos creían que se trataba de un simple encuentro familiar, y esa naturalidad jugaba a su favor. Ernesto, despreocupado, actuaba como siempre, charlando, sonriendo y fingiendo ser el esposo perfecto. Pero Mariana lo observaba desde lejos, con la certeza de que en pocas horas su máscara caería. Mientras el salón se llenaba de conversaciones y risas, Mariana mantuvo su compostura. Los documentos que había recopilado durante semanas estaban guardados con cuidado, listos para ser expuestos. Ya no era cuestión de venganza, sino de justicia. Ernesto había cruzado todos los límites, usando incluso a su propio hijo para cumplir sus ambiciones egoístas. Esa traición era imperdonable, y Mariana no descansaría hasta verlo enfrentarse a las consecuencias. Cuando llegó el momento, Mariana tomó el centro de la sala con una calma que nadie esperaba. Su voz fue firme, sus palabras directas. Expuso cada prueba con precisión, sin necesidad de levantar el tono ni recurrir al drama. La verdad era suficiente para hablar por sí misma. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada documento presentado era como un martillazo que desmontaba la falsa imagen de Ernesto. El silencio en la sala se volvió denso, los rostros de los presentes reflejaban asombro y decepción. Ernesto quedó paralizado, como si no pudiera comprender lo que sucedía. Durante años había creído que tenía el control absoluto, que nadie podía desafiarlo. Pero Mariana le había ganado en su propio juego. No hubo necesidad de gritos ni escenas exageradas.
El peso de las pruebas lo dejó sin argumentos. Era el final de su teatro, y todos en la sala lo sabían. Mariana, de pie frente a él, sintió por primera vez en mucho tiempo que volvía a respirar. A medida que los invitados comenzaron a murmurar, Ernesto trató de justificarse, pero sus palabras no tenían fuerza. Mariana lo miró sin decir nada, su silencio era más poderoso que cualquier respuesta. La humillación de Ernesto era evidente, y su caída inevitable. Todo aquello que había construido sobre mentiras y engaños se había derrumbado en cuestión de minutos. El día clave llegó con la misma naturalidad que cualquier otro, pero para Mariana, era el momento que llevaba semanas esperando. La casa estaba preparada, limpia y ordenada como si nada fuera distinto, aunque en su interior, el peso de lo que iba a suceder era monumental. Familiares y amigos comenzaron a llegar, saludando con afecto y llenando la sala con conversaciones casuales. Mariana los recibía con la misma serenidad que había ensayado mentalmente, cada gesto cuidado, cada movimiento medido. Ernesto apareció con su habitual confianza, ajeno al hecho de que la trampa ya estaba tendida. Se comportó como siempre, sonrisas falsas, palabras vacías, y ese aire de superioridad que había definido cada uno de sus actos. Mariana lo observaba de reojo, firme en su propósito. No había espacio para dudas ni miedos. Hoy todo saldría a la luz, y Ernesto no podría escapar de su propia red de mentiras. El tiempo de su control se había agotado. La reunión transcurría entre risas y pequeños murmullos, pero Mariana, con un movimiento discreto, se posicionó en el centro del salón cuando llegó el momento. Un silencio natural se apoderó de la sala mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Sin dramatismos, con la calma de quien sabe lo que hace, Mariana comenzó a presentar la verdad. Mostró los documentos clave, las pruebas irrefutables, recibos de joyerías, transferencias bancarias y el contrato que Ernesto había intentado ocultar. Las palabras eran pocas, pero precisas. Los presentes no tardaron en comprender lo que estaba pasando. El peso de la evidencia era tan claro que no necesitaba adornos ni largas explicaciones. La imagen que Ernesto había construido durante años se desmoronaba ante los ojos de todos, dejando en su lugar la verdad desnuda, un hombre dispuesto a traicionar a su familia por pura codicia. El desconcierto de los invitados era palpable, y en ese momento, Mariana sintió que había recuperado el control sobre su vida. Ernesto, al darse cuenta de lo que ocurría, quedó paralizado. Sus intentos de justificarse fueron débiles, casi patéticos, ahogados por las pruebas y el juicio silencioso de todos a su alrededor. La seguridad que solía acompañarlo se evaporó en cuestión de minutos, reemplazada por el desconcierto de quien sabe que ha perdido. Sin más opción, abandonó la casa con pasos apresurados, incapaz de enfrentar lo que él mismo había provocado. La sala quedó en silencio, roto solo por las respiraciones contenidas de los presentes. Algunos se acercaron a Mariana para expresarle su apoyo, mientras otros se retiraban, todavía asimilando lo que habían presenciado. Mariana permaneció en pie, serena, aunque por dentro sentía el peso de la batalla que acababa de librar. No había sido fácil, pero finalmente había terminado. Horas más tarde, cuando todo volvió a la calma, Mariana se sentó en la sala con una taza de té en las manos. Andrés, que la había acompañado en silencio durante toda la jornada, se sentó a su lado. No hubo necesidad de palabras, la tranquilidad en sus miradas lo decía todo. Mariana supo entonces que lo había logrado, había protegido a su hijo, había defendido su hogar y, sobre todo, había recuperado su propia fuerza. Esa noche, el silencio en la casa fue diferente. No era el silencio de las mentiras ni de las dudas, sino el de la paz después de una tormenta. Mariana miró el horizonte por la ventana, respirando profundamente. Ernesto ya no tenía poder sobre ellos. El futuro ahora le pertenecía a ella y a Andrés, y aunque el camino no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo con la misma fortaleza que la había llevado hasta aquí. La caída de Ernesto fue inevitable y silenciosa. Tras su humillación frente a todos, perdió en cuestión de días todo lo que había construido con mentiras. Mariana, sin levantar la voz ni buscar venganza, simplemente dejó que las pruebas hablaran por sí solas. La gente que alguna vez lo admiró le dio la espalda, su amante, Lorena, desapareció sin rastro, abandonándolo tan rápido como había aparecido. Ernesto quedó solo, enfrentando el peso de sus propias decisiones. Los rumores se propagaron rápidamente. Ernesto intentó justificarse, recuperar algo de la dignidad perdida, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Su situación económica se desplomó junto con su reputación.
Las cuentas bloqueadas y los bienes protegidos por Mariana lo dejaron sin armas para defenderse. La arrogancia que lo había definido durante años se transformó en un silencio derrotado. Lo que alguna vez fue control, ahora no era más que una sombra de lo que solía ser. Mariana no miró atrás. Sabía que Ernesto había desaparecido de sus vidas de la misma forma en que había roto todo, con egoísmo y descuido. Su única preocupación era Andrés, quien poco a poco recuperaba la paz que el caos le había arrebatado. Aunque el niño llevaba marcas invisibles de lo vivido, la fortaleza de su madre lo ayudó a sanar. Mariana lo observaba crecer con orgullo, viendo cómo la tormenta que atravesaron había fortalecido su vínculo y le había enseñado lecciones invaluables. La casa también comenzó a transformarse. El ambiente pesado que antes se respiraba fue reemplazado por una calma que hacía tiempo no sentían. Mariana volvía a tomar decisiones, volvía a reírse de pequeñas cosas y, sobre todo, volvía a sentirse dueña de su propia vida. Cada rincón parecía tener una nueva luz, un símbolo de su lucha y de la libertad recuperada. La ausencia de Ernesto era el espacio necesario para empezar de nuevo. Mientras tanto, Ernesto siguió hundiéndose en el olvido. Su nombre dejó de ser importante y las noticias sobre él se volvieron esporádicas y poco relevantes. Los murmullos decían que había intentado reconstruirse, pero nunca lo logró. Su caída fue lenta y solitaria, un reflejo del vacío que había creado con sus acciones. Mariana no necesitó saber más, lo importante era que él ya no formaba parte de su presente ni de su futuro. Andrés comenzó a retomar la alegría propia de su edad. Mariana lo veía correr en el jardín, reír con amigos y disfrutar nuevamente de la vida. Esa imagen era su mayor recompensa, el recordatorio de que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo que Ernesto había intentado destruir había renacido más fuerte. El dolor no los había vencido, los había convertido en personas resilientes y conscientes de su valor. Una tarde, mientras organizaba documentos en la sala, Mariana hizo una pausa y miró hacia el horizonte a través de la ventana. El sol caía suavemente sobre la casa, pintando todo de un dorado sereno. En ese instante, sintió paz. La tormenta había quedado atrás, y aunque el camino no había sido fácil, sabía que había hecho lo correcto. Con cada paso, había protegido lo más importante, su hijo y su dignidad. El silencio de la casa ya no era pesado ni doloroso. Ahora era un silencio lleno de significado, un símbolo de que todo lo que había soportado la había llevado a ese momento de calma. Mariana respiró hondo y sonrió para sí misma. La verdad había prevalecido y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se sentía prometedor. La calma finalmente se instaló en la casa. Después de la tormenta, los días comenzaron a ser más ligeros, libres de las sombras que antes lo cubrían todo. Mariana se sentía renacida, como si al fin respirara un aire limpio y fresco después de tanto tiempo atrapada. Las habitaciones, que habían sido testigos de mentiras y dolor, ahora eran espacios de paz. Cada rincón volvía a tener vida, y con ello, ella también comenzó a reconstruirse desde adentro. Andrés recuperó su risa, esa que había estado apagada por el peso de las manipulaciones de Ernesto. Su rutina se volvió simple, tranquila, como la de cualquier niño que merece crecer sin preocupaciones. Mariana lo observaba con orgullo, sintiendo que, aunque las cicatrices seguirían ahí, su hijo estaba encontrando de nuevo la alegría de vivir. Esa imagen era su mayor recompensa, la prueba de que todo el sacrificio había valido la pena. Mariana, por su parte, volvió a sí misma. Retomó proyectos abandonados, reorganizó su vida y redescubrió intereses que Ernesto había eclipsado. Aprendió a levantarse con firmeza, sin miedos ni dudas, enfocándose en el futuro que tanto merecía. El peso de la culpa y el dolor se habían desvanecido, dejando en su lugar una nueva versión de ella, más fuerte, más consciente y más libre. La casa comenzó a llenarse de pequeños momentos, una tarde en el jardín, el aroma de la comida recién hecha, las charlas con Andrés después de la escuela. Eran cosas sencillas, pero que para ellos significaban todo. Mariana valoraba cada instante, entendiendo que las grandes victorias no siempre vienen acompañadas de ruido, sino de la paz que se siente después de la lucha. Con el tiempo, el recuerdo de Ernesto se volvió distante, como una sombra que ya no podía alcanzarlos. Las noticias sobre él dejaron de importar, porque el verdadero triunfo no era su caída, sino el hecho de que Mariana y Andrés habían logrado seguir adelante. Las heridas se cerraron y, aunque no olvidaron, aprendieron a vivir con lo que habían vivido. Una tarde, mientras el sol caía en el horizonte, Mariana se sentó en el jardín y miró a su hijo jugar. Sintió en ese momento que todo había cambiado.
El dolor había quedado atrás, y la vida les ofrecía una segunda oportunidad. Sonrió, respirando hondo, sabiendo que el futuro ya no era una amenaza, sino una promesa. El renacer no fue un proceso fácil, pero cada paso les demostró que eran más fuertes de lo que pensaban. Mariana y Andrés no solo habían sobrevivido, habían renacido, convirtiendo el dolor en aprendizaje y el caos en esperanza. La tormenta, al final, los había transformado para siempre. A veces la gente toma decisiones tan equivocadas que acaban destruyendo su propia vida, ¿no es así? Si esta historia te parece increíble, espera a ver el momento en que empezó todo. Te dejo con un video en la última pantalla en el que el marido, antes de divorciarse, intentaba humillar a su mujer con su amante. Pero la vida pasa factura, y el arrepentimiento golpea fuerte. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.